Normalmente empezamos el lunes hablando de aquellos temas que no nos parecen suficiente tema, pero en este caso va a ser más difícil. Por eso vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a hablar de los temas de los que deberíamos estar hablando en realidad. Deberíamos estar hablando, por ejemplo, de las cifras horribles que entregó el DANE y que muestran que en 2020 el país tuvo una regresión económica tan fuerte que ahora hay 3.5 personas más en el conteo, 3.5 millones de personas más en el conteo de pobreza. Deberíamos estar hablando de esto y podría hacerles incluso una pequeña imitación de Juan Daniel Oviedo, que no me queda difícil porque yo también soy un gomelo, pero no hay chistes hoy. No muchos, al menos. Y no vamos a tratar ese tema que, créanlo o no, no es el más urgente. Entonces, tal vez deberíamos hablar de esto. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto. Porque por fin retiraron ese esperpento de reforma tributaria que estaba llena de trampas y articulitos a cual peor, que por un lado daba y por el otro pegaba, como los proyectos de ley horribles que pasa este gobierno. Deberíamos hablar de cómo el paro le ganó ese pulso al gobierno a costa de un precio demasiado grande. Y deberíamos hablar de manifestaciones horribles de oportunismo como este tuit del representante David Racero, que luego tuvo el buen sentido de borrarlo, para ser absolutamente justos, pero que nos habla de hasta qué punto los políticos creen que pueden jugar a ser José Acevedo y Gómez, es decir, jugar a ser tribunos del pueblo, o en este caso, bots del pueblo, como le pasa a nuestro amigo Desconectín, que salió a decir en El Espectador que no le parecía prudente hacer marchas para luego aparecer con este trino, que es oportunista a morir y que cabalga sobre los hombros de mucha gente que salió a hacer algo muy a diferencia de él. Quiero aprovechar de paso para pedir perdón porque yo me he referido a Sergio Fajardo como el autista, pero esto es ofensivo para quienes sufren el autismo en sus vidas y al interior de sus familias, siendo además que una persona con autismo está perfectamente al tanto de las cosas que pasan a su alrededor, muy a diferencia de Sergio Fajardo. Pero hoy no hay chistes. Lo peor ni siquiera es el oportunismo vulgar de este trino, lo peor es que ese trino es una plantilla, es un tuit escrito por no sé quién y utilizado por todo el centro o coalición de la esperanza, y deberíamos estar hablando de esto porque en 2022 puede que no vayamos a arreglar Colombia, pero sí seguro tenemos la oportunidad de pensarnos un país menos peor, y esto es una vergüenza por donde se lo mire. A ver, yo no quiero que ganen y mi voto es por estamos listas, de una vez les digo. Pero les voy a dar un consejo gratis a los amigos de la coalición. La coordinación es importante, pero si esa coordinación es un tuit repetido que todos y cada uno de los líderes políticos y de opinión del centro ponen en sus redes, eso ya no es coordinación. Coordinación es un hashtag, esto es numeral indolencia pura, y numeral desconexión, y numeral oportunismo. Incluso sería un asunto leve si esto fuera nuestro tema de hoy, y debería, pero hay temas más urgentes. Deberíamos hablar de la renuncia de Carrasquilla, por ejemplo, que se da tras el retiro de su reforma tributaria, pero que en realidad debería haberse dado hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando empezó a opacarse el rumbo del gasto público en pandemia y se hicieron difíciles de rastrear los dineros de la emergencia, o cuando se demostró que había plata para una renta básica y nunca se implementó. Solamente se implementó una plata insuficiente para quienes estaban sufriendo e igual tuvieron que romper las cuarentenas. La renuncia de Carrasquilla debió darse desde el momento en que alguien en este gobierno de idiotas se hubiera dado cuenta de que poner la economía por encima de la salud no ayuda a la economía, y en cambio fue generando una olla a presión que por supuesto está estallando en este momento, y deberíamos hablar por lo tanto de la pandemia y de la forma horrible en que se ha manejado en este país, de los retrasos en la vacunación y las fallas en la comunicación, del papel lamentable de los gremios en abogar contra el cuidado a la gente y del tercer pico en el que estamos y que nada tiene que ver con las marchas que vienen haciéndose desde el miércoles 28. Deberíamos hablar también sobre salud mental.
y de la manera en que la ansiedad, el aislamiento, la incertidumbre y la pobreza han hecho mella en una salud mental ya bastante puesta en riesgo por la inestabilidad política y económica, por la mala educación, por el pensamiento machista o homófobo, antiderechos, por el mal manejo del problema de las drogas y por nuestra cultura que nos hace creer que ir a terapia es solamente para los locos y nos aleja de buscar soluciones que igual no nos garantizan nuestro sistema de salud, pero no nos da el tiempo ni es el tema porque, créanlo o no, hay temas más urgentes, como por ejemplo la otra reforma que nos quieren hacer tragar a la fuerza, que lejos de desmantelar un sistema hospitalario entregado a la EPS, les cambia de nombre a la EPS y les da más poder aún. Una reforma a la salud que el mismo cuerpo médico repudia y rechaza y que es promovida por Cambio Radical, el partido de nuestro adalid Germán Vargas Luthor, que está que vuelve, pero no piensa soltar un ápice de su agenda en pro de dineros privados que en realidad son públicos y que sí generan grandes negocios, pero que no tienen por qué dárseles a las EPS en total libertad, menos aún si luego se les entrega el poder de decidir sobre estrategias de salud pública en los territorios, siendo que la salud pública nada tiene que ver con las clínicas, ni los hospitales, ni las EPS. ¿Les gustó el Vargas Luthor? Perdón, porque hoy no hay chistes y no vamos a hablar de eso, ni de ese. Deberíamos hablar entonces de educación y de cómo este gobierno sigue tratando de quitarle recursos a la educación pública cuando hay una universidad nacional en Bogotá con el campus cayéndose a pedazos por el abandono y cada vez más gente queriendo y en realidad necesitando acceder a la educación superior, que es la única opción de movilidad social en un país que desprecia y empobrece a los oficios. Pero lastimosamente no vamos a hablar de eso. Deberíamos hablar tal vez de movilidad y lamentar como la alcaldesa que muchos bogotanos y bogotanas no van a poder tomar un Transmilenio a sus trabajos y a sus casas y lamentar los daños a la infraestructura de ese sistema horrible y obsoleto. Podemos discutir qué es lo lamentable y discutir cuánto del tiempo y de las redes de una alcaldesa deben dedicarse a qué temas y en qué momento y si tuitear que han hecho hasta lo imposible por cuidar a la gente y que la gente cambió sus prioridades, es pertinente o es un síntoma de una desconexión profunda. Otro síntoma. Podríamos hablarlo, pero ya que la gente cambió sus prioridades, la invito, alcaldesa, a que las cambie usted también. No existe un número de estaciones de Transmilenio destruidas, por alto que sea, que justifique lo que está pasando en esta ciudad y en este país. Vamos a hablar de esto. Metropolitana de Bogotá para que se investigue estas situaciones, ya que... Le están sacando municiones y no se le... ¡Ey! ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? ¡Ey! ¡Cogió! ¡Ay, marica, lo cogió! ¡Y ese Herido, míralo. Para allá. No podemos hablar de ninguno de los temas anteriores porque la fuerza pública está disparando contra la gente. Gente a la que debería proteger y a la que sin embargo está matando, o contra la que está atentando, que ya es mucha cosa. Que hay vandalismo y que les han tirado piedras y patadas. En este país, lo creamos o no, no existe ni está en proceso de aprobación la pena de muerte. Es más, no existe la pena de muerte ni siquiera para el crimen de homicidio doloso, que es lo que comete un policía cuando dispara su arma contra una multitud de manifestantes. La policía está matando gente. El ESMAD está usando sus armas de letalidad reducida de manera que se maximice esa letalidad y el defensor del pueblo no aparece. Y la Procuraduría no investiga, porque se supone que las cifras deben unificarse con las de la Fiscalía. Y justo la Fiscalía de ese señor, y hoy no hay chistes ni hay canciones, está buscando absolver al capitán del ESMAD que asesinó a Dylan Cruz, haciéndole un prontuario criminal que se remonta a las acciones de Cruz cuando tenía 10 años, como bien lo describe la columna de Daniel Coronel. Es ridículo, es risible, pero no es chistoso, es infame. Esa misma fiscalía es la encargada de contar los muertos que produce el abuso de la fuerza pública y no tenemos aún un solo pronunciamiento oficial. O sí, tenemos unas cifras de la Defensoría que llegaron ya bien tarde. O bueno,
tenemos también al ministro de Defensa. Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y del ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones. Que es exactamente la misma declaración de siempre, culpando a las guerrillas, una declaración que de plano estigmatiza la protesta y que, para variar, nos muestra la desconexión absoluta en la que está un gobierno que nos cree idiotas, que subestima el descontento de la gente, y una estigmatización que viene directo desde el Twitter de quien orquestó este país que tenemos y que nos duele, que ha sacado 3 tweets memorables en estos días que lo muestran como el líder, entre comillas, que es, primero, hablando sobre el derecho de los policías a usar sus armas para defenderse, lo que debería entonces redundar en el derecho de la gente a usarlas para defenderse de la policía, lo cual es insostenible porque esto no es una película del viejo oeste y es absolutamente indefendible como lo es él. Luego, este trino en donde pide militarizar las ciudades, que es exactamente lo que Iván Duque hizo. Y ahora uno más en el que reta a la mente, apelando a la expresión revolución molecular disipada, que sería chistoso, pero en realidad es una teoría de conspiración promovida por agentes de ultraderecha que dice básicamente que cualquiera es sospechoso de ser un terrorista y que por lo tanto disparar contra la gente o las moléculas disipadas de esa revolución estaría justificado. Hoy no hay chistes. Por mucho que se esfuerce este señor en decir cosas ridículas que al final esconden un desprecio profundo por la gente que no lo va a volver a votar ni a él ni a ninguno de sus diminutos pajes. Hoy no hay chistes, que ya era mucha gracia que los hubiera. Tras más de un año de empobrecimiento, inoperancia estatal, violencia asesina contra excombatientes, defensores y defensoras de los ecosistemas y de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, un año de medidas tomadas a la carrera, injusticia social, gasto público insuficiente para las personas, hambre y miedo a la pandemia, ¿qué carajo estaban esperando? La gente está mamada y encima este gobierno se niega a dialogar. Podemos evitarnos más muertes y llamar a consensos que ya existen hace años y que están escritos en nuestra Constitución política. ¿Será posible pensar en una salida que no incluya la cobardía de un gobierno que permite, si no está ordenando, que la fuerza pública atente contra la vida de la gente a la que sirve? ¿Cuánto hasta que podamos de verdad llamar servidores a los servidores públicos? Ya volvemos a el lunes.